Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente, que ya ustedes saben la temática, para conocer la verdadera historia de todo aquel que incide en el ámbito deportivo, atleta, periodista, dirigente deportivo. Es el objetivo de precisamente conocer y dar a conocer la historia de los grandes atletas, para que no son personas que vienen de la estratosfera, sino que tienen una historia muchas veces marcada por mucho trabajo. Como siempre, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte Z aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Así es, gracias Tomás y todos ustedes que están en sus casas, decirles que estamos aquí en este programa hoy, un programa especial. Una persona no solamente amigo, representante, presidente del gremio que nos agrupa, también un gran maestro. Y hoy estaremos aprendiendo mucho de este invitado especial que Tomás nos presentará en una interesante semblanza. Bueno, sí, hoy está con nosotros Américo Celado. Es un veterano periodista deportivo y figura central en la crónica deportiva dominicana. Su carrera combina trabajo mediático, liderazgo gremial y promoción del deporte, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del periodismo especializado en deporte. Celado ha desarrollado una larga carrera periodística en la que se ha desempeñado como editor, reportero, comentarista, productor y ha sido designado en cargos de responsabilidad dentro de transmisiones deportivas como director de prensa para televisión y radio del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, cargo en el cual coordinó los equipos de transmisión profesional en varias ediciones del torneo, demostrando su capacidad para articular equipos de trabajo en la comunicación de eventos deportivos. Ameriquito, como también lo llaman sus amigos más cercanos, ha sido reconocido por su apoyo al desarrollo de disciplinas como el boliche, donde ha sido homenajeado por contribuir y estar presente en eventos de ese deporte. También ha sido involucrado en actividades comunitarias y de promoción del deporte, lo que le ha ganado el respeto tanto de atletas como de dirigentes. A lo largo de su carrera, Celado se ha destacado por su estilo claro, didáctico, de frente y apasionado, ganándose el respeto de colegas, atletas, fanáticos y dirigentes deportivos. Su trabajo ha estado vinculado tanto en prensa escrita como en radio, así como en otro espacio de comunicación deportiva, desde donde ha contribuido a informar, orientar y educar al público sobre los acontecimientos más relevantes del ámbito deportivo nacional e internacional. Américo Celado fue electo a presidir la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACD, en el proceso electoral que se realizó en la sede central de la calle La Tarazana número 1, en la zona colonial, encabezando la plancha Leo López, recibiendo un respaldo masivo de los cronistas deportivos, con un total de 138 votos válidos, de un total de 141 miembros de la institución que ejercieron su derecho al voto el 14 de enero del 2023 para el periodo 2023-2025, y luego en enero del 2025, Américo Celado es reelecto para presidir nuevamente la más longeva institución que agrupa profesionales algunos en República Dominicana para el periodo 2025-2027, nuestra querida Asociación de Cronistas Deportivos, que fue fundada un 7 de marzo de 1929. Historias de los grandes deportistas hoy reciben alfombra dorada a un ícono del periodismo deportivo en República Dominicana. Estará conversando con nosotros Américo Celado. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy, como le decíamos en la introducción, tenemos un grande de la crónica deportiva. Con nosotros el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, nuestro gran amigo y hermano Américo Celado. Américo, nos gustaría que nos diera una breve pincelada de Américo Celado. ¿Dónde nace Américo Celado? ¿Dónde corretea Américo Celado? Sabemos que tú desde pequeño una gran pasión por el deporte. De hecho,
está en la Liga Añeja de ahí del Club Mauricio Báez, está también bien activo en la Liga de los Macos de la Asociación de Cronistas Deportivos. Pero ¿de dónde nace esa pasión, Américo Celado, del deporte y la crónica deportiva? Bienvenido al programa, Américo. Gracias, Tomás, gracias a Luis. Gracias por invitarme y tomarme en cuenta. Yo tenía una deuda con ustedes, que el acumulo de trabajo, de responsabilidades que no huigo a tanto trabajo con la asociación, con mis trabajos particulares, me impedía cumplir con ustedes, pero ya en este periodo que hay pocas cosas el año comenzando, yo le dije, Tomás, ponme en agenda que yo voy para allá. Y aquí estoy. Bueno, yo nací un 25 de mayo a finales de la década del 60, 67, en Villajuana, en la calle 2393, todavía está la casita de madera ahí, donde yo nací, y hijo de Carmen y Negro, como yo le digo por confianza, todavía mis viejos. Y al vivir detrás de una parte lateral del Club Mauricio Báez, era lógico que en mi tiempo de escapada yo cruzara la calle y entrara al club, que no tenía techo, era una cancha al aire libre, y entonces uno se pasaba la mañana jugando una gradería y correteando, hasta que el don Leo Corporán o mi tío Nelly Manuel Doñé nos veían correteando sin camisa y descalzo. Y como yo, Doñé era el director de la escuela, Héctor Gómez, que estaba ahí detrás de la cancha, se quitaba la correa y le daba un par de fuetazos a uno para que uno se fuera para la casa. Pero uno vivía siempre en ese apegado al baloncesto mauriciano desde de nacimiento. Y el béisbol vino por parte de papá. Papá jugó mucha pelota y mucho softball. Y yo me crié entre guante, bate, bolas grandes de softball en la casa. Y desde temprano practiqué béisbol también, gracias a ese apoyo que papá me dio siempre de que yo hiciera deporte. Como le agradezco también el hecho de que me apoyara tanto para que yo estudiara. Y se empecinó y se sacrificó para que yo estudiara, él pagándome religiosamente el colegio, mi colegio, el Gran Poder de Dios, de la profesora doña Hilda Dames, ahí en Villajuana, que fue donde me formé, mi mamá de formación. Y creo que le doy gracias a Dios una y mil veces que me permitió nacer no solamente en el seno familiar de donde vengo, sino de haber nacido en la populosa barriada de Villajuana. Américo, y en esa época, siempre uno cuando muchacho, siempre uno tiene un atleta, así, sobre todo a uno le gusta el ámbito deportivo, pero en esa época de tú correteando ahí en las calles de Villajuana, ¿qué atleta, sea en el baloncesto, sea en el béisbol, tú seguías con pasión y tú decías, bueno, yo cuando sea grande me gustaría ser como determinado atleta? ¿Qué atleta era que más te llamaba la atención? Mira, cuando uno va subiendo, porque yo cuando niño, yo veía el gran jugador de Mauricio Báez en ese momento, 74, 75, era Héctor el Vikingo Monegro. Entonces, todo lo que jugábamos mini básquet, mini benjamín, iniciación, yo quería ser como el Vikingo. Pero el Vikingo era un jugador fornido, fuerte. Era el contrapeso que tenía Mauricio. Era el Pepe Rosón del Mauricio. Lo que era Pepe Rosón para San Lázaro, era en ese momento Héctor el Vikingo Monegro, con quien tengo una relación personal muy estrecha también. Estuve hace 2 meses por Atomayor y nos reencontramos allá y conversamos muchísimo
de este tipo de cosas. Primero fue Monegro en el baloncesto. Después, como yo jugaba la posición 1, que es lo que juego todavía en la Liga Añeja, que es la de armador, yo juego todavía con el número 9. El número 9 usó toda su carrera el inmortal de Villajuana, José El Bollón Domínguez, que es el jugador que después yo quería pasar como Bollón, esa era la temática, ¿no? De uno seguir, esa era la parte del baloncesto. En la parte de la pelota, yo recuerdo que yo decía a papá, yo con 6, 7 años, comprarme un guante pequeño para jugar segunda base, como jugaba José Báez con el Licey. Tuve también la dicha, tengo una buena relación con José, que vive en San Cristóbal, a quien le mando un abrazo desde aquí. Después entonces vino el cambio de posición. Yo pasé de jugar segunda a jugar primera y receptoría. Entonces ya yo vi a Pablito Peguero, que en paz descanse, con el Licey primero. El primero que vi estirar una pierna quechando, que después Tony Peña lo hizo algo cotidiano, fue a Pablo Peguero. Entonces yo quería hacer las cosas como Pablo Peguero y después terminé jugando pequeña liga, primera y outfield. Y entonces, siendo derecho, me sufrí una caída y me zafé las muñecas. Y entonces comencé a batear a la mano izquierda y mi ídolo de ahí en adelante fue Cesarín Jerónimo hasta el día de hoy, que juego softball y bateo a la izquierda por César Jerónimo. Américo, Villajuana ha sido testigo de muchas luchas y muchas conquistas que hoy como sociedad tenemos. Tú en esos años 70, que marcaron mucho lo que es la historia de la República Dominicana, ¿cómo vivías o cómo ves, qué recuerdas de esos años 70 y de esas luchas, que quizás también nos pueda dar un par de anécdotas sobre eso? Mira, hay algo que marcó a los que vivíamos en el barrio, y fue en el 70, la banda colorada incontrolable de la dictadura de Joaquín Balaguer, de esos 12 años oprobriosos, de oprobio, mejor dicho, decidieron perseguir a los líderes de los clubes deportivos y culturales, y ya venía la matanza de los 5 héroes del Héctor J. Díaz, y decidieron perseguir a los muchachos del Club Mauricio Báez, y fueron una mañana temprano detrás de Nelly Doñé, detrás de Leo Corporán, detrás de Julio Pozo, detrás del Fakir, el inolvidable profesor Danilo Aquino Ibe, fueron detrás de otros dirigentes valiosos que tenía Mauricio Báez en ese tiempo. ¿Qué sucede? Que fueron advertidos temprano, vienen por ustedes. Entonces Doñé, Leo pudieron salir por la parte de atrás hacia el patio de la familia. Ahí vivía la familia Moreno Montalvo, y pudieron irse y escapar por ahí de la furia de la banda que comandaba el ingeniero Pérez Martínez Macorís, y la impotencia de ellos no capturar a nadie. Le pegaron fuego a la escuela primaria. Wow. Y quemaron todas las butacas, todos los libros, todo lo que había ahí, lo quemaron. Parte de la intolerancia de la época era la efervescencia de la Guerra Fría y de la efervescencia del movimiento clubístico. Había nacido a finales de los años 60 Asocludisna, la Asociación de Clubes del Distrito Nacional, y su primer presidente fue precisamente Leonardo Heredia Castillo, Leo Corporán. Y entonces eso marcó y provocó también que una figura que venía desde los tiempos de Trujillo,
hasta los tiempos de Balaguer trabajando, de mucha confianza de los dos mandatarios, que fue el inmortal Bienvenido Martínez Brea, Bebecito, que le cogió un cariño inmenso a los muchachos del Mauricio y empezó a protegerlo, empezó a interceder y a cuidarlo, al extremo de que luchó 1000 años porque el gobierno, como en compensación, le techara el Mauricio, cosa que se opusieron los líderes Doñé radicalmente, Leo, Yuyo, y comenzaron una campaña para techar el club, que recuerdo todavía la campaña publicitaria la hizo Nandi Rivas. Los muchachos del club Mauricio Báez están luchando para techar, hay que ayudar. Entonces esa campaña era salir a pedir con un jarro a las esquinas para contribuir, pero eso no dio para tanto. Se levantaron las columnas y una parte de la gradería solamente, y no hubo más recursos hasta que Bebecito le ganó el pleito por cansancio y le dijo que lo dejaran a él completar el club, y entonces se le asignó en esa recomendación que dio el Mauricio esa obra, la primera obra, a un muchacho joven que vivía frente a mi casa, que estudiaba ingeniería en ese momento, Diandino Peña, para que hiciera el diseño del club, y Bebecito entonces le permitió a Diandino hacer, que era secretario general de la directiva de Mauricio en ese momento, y Diandino hizo el diseño, se terminó, y esto de Balaguer en el 77 se le permitió ir y en presencia inaugurar el Club Mauricio Báez. Américo, ahora que tú haces ese recuento, nosotros tuvimos aquí a Bollón Domínguez, y precisamente nos hablaba, en el caso tuyo, yo me imagino que para esos años 70, mediados de los 70, tú todavía un niño. Bollón nos decía que cuando él iba a la cancha su mamá no quería, por el asunto que no, que tú no vas para la cancha, que Mauricio Báez son comunistas, son izquierdistas. ¿Cómo vivían ustedes en el caso ya de los padres que tenían ese concepto de que el que estaba en el club Mauricio Báez era comunista, era izquierdista? Pero ustedes como muchachos en esa época, ¿cómo ustedes sorteaban la situación? Mira qué pasa, Bollón es mucho mayor que yo. Bollón vivió directamente lo que fue ese momento. Pero ellos tenían un padre protector, un líder, que era el líder real de las categorías menores, que fue José Martínez, el desconocido, Joseito. Se murió hace unos años en Nueva York, y Joseito era el protector de esos niños que jugaban minibásquet, intermedio, infantil. Antes era clase D, era por clase, pero Joseito era el protector de ellos. Lógicamente, Doñé y Leo pertenecían al 14 de junio, pero al ala de la línea roja, que era el ala radical del 14 de junio. Entonces, eso era de cuidado, un gobierno como el de Balaguer, y siempre se les decía que vayan a la cancha con cuidado, porque uno no sabía, después de quemar aquella escuelita, cuándo podrían venir estos intolerables a tomar represalias nuevamente. Pero el club fue, y esos dirigentes fueron ejemplos y padres formadores para los niños y protectores para los niños que nacimos y nos desarrollamos en el entorno. Yo tenía la dualidad de que me mudé de la 23 a la Paraguay, y entonces yo duré un tiempo que hacía vida a la Paraguay, y luego recuerdo este hecho en el año 78, 77, sí,
me agarré de la mano con un hermanito de formación, amiguito de infancia, vecino mío. Nos agarramos de la mano, cruzamos la calle y decidimos a paso doble, agarrados de la mano fuimos y llegamos al Mauricio a practicar mini básquet. Ese hermano mío de niño se llamó Domingo Aquino, que en paz descanse, que jugó 22 años superior y que se fue muy a destiempo por problemas cardíacos. Américo, esos años 70 era un reto para los periodistas de la época. Tú como joven, como niño, ¿qué te marcó? ¿Qué momento específico de la historia dominicana en esos momentos te marcó para decidirte por estudiar periodismo? Pero quiero que esto me lo responda después de la pausa. Estamos de vuelta con su programa Historias de los Grandes Deportistas, hoy con un gran representante del periodismo y la crónica deportiva en la República Dominicana, Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Este es un espacio, como todos conocen, para que los protagonistas cuenten sus historias. Nosotros le hacemos algunas preguntas para introducir lo que es una conversación, pero lo importante es que el protagonista cuente su historia. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta al aire sobre cuál fue el momento que motivó a Américo Celado a dirigirse a estudiar periodismo. No, tiene dos acepciones. Yo podía responderte por dos vías. Porque sin dudas que la muerte de Orlando Martínez, Holly, representa un antes y un después para el periodismo dominicano. Porque con ese vil asesinato se llevaron a quien sin duda era el más talentoso periodista que tenía el periodismo dominicano en esos momentos. Orlando con apenas 30 años. Y la intolerancia de los 12 años de la dictadura balaguerista se llevó a quien ya a esa edad era director de la revista Hora y era jefe de redacción del periódico El Nacional. Una lumbrera, un hombre que el que lee la recopilación de su columna, que está llevado en varios tomos de un libro, te das cuenta el talento inmenso que tenía Orlando Martínez Holly, sencillamente por ser un miembro del Partido Comunista Dominicano, militante de las izquierdas. En esa intolerancia, lógicamente, su pluma urticante, crítica hacia un gobierno que atropellaba los derechos humanos y lesionaba las libertades públicas. Orlando era ese callo para ese gobierno, lo que llevó a un grupo de acláteres encabezado por Chinino en ese momento, que reclutó a esa bandita para interceptar entonces a Orlando en la José Contreras, en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y interceptarlo y asesinarlo. Entonces, sin dudas, que un año antes habían matado a quien era un aliado de Balaguer en ese momento, pero un gran periodista también, que fue a Gregorio García Castro Goyito, que hay apenas un año de diferencia, lo que el periodismo dominicano, eso marcó mucho. Pero yo te puedo decir que mi vínculo al periodismo viene de la casa. Papá fue fundador del diario El Caribe. Papá entró un año antes de la inauguración del periódico, trabajó en todo lo que fue la adecuación de la edificación que estaba en el Conde número 1, y después se quedó trabajando en el periódico como auxiliar de fotograbado,
porque el periódico se hacía en grabado en plomo, las páginas. No venía la mecanización de hacer las páginas de periódico vino ya en los años 70. Y papá trabajó en el Caribe desde el 47, 48, que fundaron el Caribe, hasta el 84. Entonces, yo tenía que leer el Caribe 7:30 de la mañana, porque papá lo llevaba todos los días del mundo. Salía, se llevaba unos ejemplares, yo me levantaba temprano, 7 de la mañana, y desayunando yo tenía que leer el Caribe en la mesa de mi casa, lo recuerdo. Mi tío Héctor Celado, Guílamo, era su editor de deporte del diario El Caribe. Trabajó 32 años también, hermano de papá. Y yo recuerdo que yo, siendo el recogebate del equipo de softball del Caribe que papá dirigía y jugaba, yo un día me atreví a tomar la hoja de anotación, se la pedí al anotador y yo redacté con 10 años, 77, recuerdo como ahora, redacté un juego que se efectuó en el play de Miramar. Yo redacté a bolígrafo en una hoja el doble juego. El Caribe había dividió frente a Miramar en un doble juego. Y lo redacté y se lo mandé a mi tío con mi papá. Y mi papá, recuerdo que llegó al Caribe y le dijo: Héctor, mira la frescura, Meriquito, te mandó eso. Y mi tío me dijo: pero él tiene inquietudes, porque aquí está la idea. Y mi tío la desabolló, la redactó, le corrigió las faltas, pero la esencia yo lo había hecho. Y lo publicó al otro día. Yo no sé dónde está, pero yo hasta los otros días tenía ese recorte. Y papá siempre me decía: no me estudie periodismo. No me estudie periodismo, que es muy maltratado, es poco pagado y no quiero verte pasar trabajo. Y tuve que engañar al viejo cuando me tocó ir a la UAS para estudiar periodismo. Yo recuerdo, papá nunca me preguntó cuando yo entré. Me dijo: ¿usted va para la UAS? Sí, váyase, que yo lo apoyo. Pero nunca le dije. Al segundo semestre papá me sentó un día de sorpresa. ¿Qué pasó? Que acabo de llegar a la universidad, siéntateme aquí. ¿Cómo va todo? Digo: bien, vamos bien. Me dice: ¿qué es lo que estamos estudiando? Pues tú no me has dicho nada, yo veo que tú entras y sales. Digo: bueno. Pero la mente mía siempre ha sido muy rápida. Y le dije: no, yo estoy estudiando una licenciatura. Dice papá: ¿licenciatura de qué? Digo: en Ciencias de la Comunicación Social. Parece que él vio el título muy largo y me dijo: eso sí, pero periodismo no. Señores, estamos conversando aquí con Américo Celado, presidente de nuestra Asociación de Cronistas Deportivos. Vamos a pedirle un segundo a Américo Celado, porque Luis, no podemos pasar por alto la fecha. Precisamente estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario del programa Historia de los Grandes Deportistas, y a veces es difícil, Luis, cuando se presentan esta situación, que tú tienes que agradecer, porque son tantas las personas que de una manera u otra han sido parte importante. Si ojalá nuestro señor director nos ponga el videíto ahí donde desfilan los principales atletas que han pasado por aquí. Recordamos la segunda semana del mes de enero del 2024 salió el primer programa. ¿Y de qué manera? Nuestra primera invitada fue Cosiris Rodríguez, en un momento determinado la mejor jugadora panamericana de voleibol y la mejor jugadora del área. Nuestra segunda invitada, una grande del baloncesto, Teresa Durán. Nuestro tercer invitado, nuestro gran amigo ido a destiempo, Soterio Ramírez. Ojalá que pusiera podernos rodar el video, nuestro señor director.
ahí a Miguel Batista, el poeta. De esos grandes, ahí está Maíta Mercedes, que fue Héctor Romero, Matilde Vinicio Muñoz, el manager de los Leones del Escogido, Ramón Santiago, Evaristo Pérez, Jay Payano, Ítalo Cruz, que fue ahí está Francisco Coco Cordero, Campechano. Ok, esas han sido parte de los atletas que han estado aquí. Nosotros, el Grillo Vargas, que ha sido una de las mejores entrevistas. El Grillo lloró aquí en el set contando su historia, Iván Mieses. La verdad que el gran Domingo Martínez, ahí está José Báez, amigo de Ameriquito, ahí está Pedro Gómez, ahí está Rubén Mateo, ahí está el profesor Teruel, ahí está, de verdad que Eida Joaquín, ahí está Wilfredo Tejada, y ahí está Luisito Pie. Esos estuvieron en las primeras 2 temporadas. Nosotros estamos ahora en lo que es la 4ª temporada de Historia de los Grandes Deportistas. Agradecemos al señor Cuba que nos dio la primera oportunidad con él, la idea, a Luis, que fue el principal motivador para que nosotros nos embarcáramos en este proyecto, a Juan Esteban Inver, que fue otro de lo que, porque yo estaba como un poquito renuente, yo quería hacer algo diferente y precisamente ahí nació la historia de los grandes deportistas, que el objetivo era que los mismos atletas vinieran aquí y contaran su historia. Agradecemos a Robert, que Robert nos ha dado en esta 3ª y 4ª temporada, Robert González, la oportunidad de estar aquí, el camarógrafo, los fotógrafos, los directores, que nos han dado un trato especial. Agradecemos también inmensamente a nuestro colega y hermano Alberto Rodríguez, que tanto cuando estuvimos en la otra estación como ahora nos estuvo dando el apoyo. Esperamos reiniciar nuevamente con Alberto, que ha sido también parte importante en el desarrollo. A todo el que de una manera u otra ha colaborado con este programa. Y yo recuerdo, Luis, el año pasado, en el round robin, parte final del round robin, yo salía del Estadio Quisqueya, me encontraba con alguien que me abordaba y me paró. Ve acá, tú eres el que hace el programa que entrevistan a los atletas. Yo le dije, sí, Historia de los Grandes, ese mismo programa. Y la persona a la cual no conocía me dice, mira, después que yo empecé a ver ese programa, yo no me pierdo uno. Yo empecé a cogerle más cariño a los atletas. Y me dijo riéndose, wow, pero los atletas han cogido más lucha que un forro de cátere. Y qué bueno que los atletas tienen la oportunidad de contar su historia. Nos decía Francisco Cordero, un testimonio para nosotros valiosísimo. Nos decía Francisco el día que estuvimos aquí en el SEC, y después cuando él salía me dice, mira, ha sido el programa, honestamente te lo digo, que más significado ha tenido para mí, porque él dice, ahí yo tuve la oportunidad de desahogarme, yo contar la historia. Todo el mundo conoce a Francisco Cordero, el millonario, el famoso, pero nadie sabe de dónde viene Francisco Cordero hasta que uno tiene la oportunidad de expresarlo. Así que estamos en nuestro 2º aniversario. La verdad que agradecemos también a la teleaudiencia que nos ha dado también ese respaldo, que cuando usted sabe que lo están viendo, está recibiendo la crítica. Nosotros somos abiertos a la crítica constructiva. Tenemos muchos colegas que nos llaman y nosotros día a día aceptamos esa crítica porque es la mejor manera de uno en su trabajo mejorar. Así que estamos en la semana aniversaria de su programa Historias de los Grandes Deportistas y seguimos hablando con Américo. Pedimos excusa a Américo que le robamos un par de minutos. Américo, háblanos de ese debut de Américo Celado en los medios de comunicación. ¿Cómo tú llegas a los medios de comunicación? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia es jocosa porque fue producto de prácticamente un engaño de una compañera, Bernarda Páez, periodista, que me llevaba unos semestres en la universidad y éramos compañeros, compartíamos algunas materias. Y ella tenía un amigo, apellido Solano, que tenía un programa en Radio Televisión Dominicana. Y ella me dijo, mira, hablé con ellos, necesitan una gente que hable de deporte, como yo veo que a ti te gusta eso. Estoy hablando de 1988. Y me dijo, ellos tienen un programa ahí los domingos, los sábados en la mañana temprano, pero me dijo que era en la televisión. Digo, cara, ¿y tú a qué tú le dijiste? No, yo le dije que estuve el sábado ya. Ya tú sabes, yo con unos sudores, digo, yo sin experiencia. Digo, wow. Le digo a papá, digo, mírame, yo creo que voy a arrancar con una sección de deporte. Bueno, pues el viernes yo preparo un saquito, mi saco. Lo pongo en su percha,
y mi papá me lo prepara en un plástico. Y arranco a las 7 de la mañana para el Canal 4. Y llego, pregunto por la persona, el señor Solano y el doctor. Ah, sí, espéralo ahí un rato. Y vienen a buscarme. Lo primero fue que era para radio. Yo ando con una ropa. Tuve que callar, porque en una Solano me dijo, usted estaba en la lavandería tan temprano. Digo, no, que tengo que llevar esta ropa. Y lo puse ahí. Y hice esa sección de deportes. Hice mis primeros pininos. No duré mucho, porque era un programa de orientación médica. Y ellos querían insertarle el deporte. Y no había tiempo para uno desglosar los acontecimientos deportivos. Y salí. En el 89, yo estaba sentado en la puerta del club Mauricio Báez. Y recuerdo que Leo Corporán me vio sentado y me dijo, nos vemos esta noche en el Palacio de los Deportes. Llega temprano. Yo creía que era algún, como uno dice, alguna función que se le daban en los clubes. Digo, bueno, algo me pondrá a hacer Leo, que me dijo que vaya. Y entonces me aparecía en el palacio y él le dijo al caballito Valdés, Emilio, lleva a Américo a la transmisión de radio, que a partir de hoy él es el comentarista de radio de Mauricio Báez. Otra sorpresa. Entonces yo comencé con Mauricio Báez en el año 89 en la radio y me fui con Mauricio Báez en el 2003 cuando Mauricio decidió retirarse del torneo superior por aquel problema en la final con el Club San Carlos. Al retornar Mauricio, no sentí la motivación, ya no tenía ya ese gusanillo de yo querer estar en las transmisiones. Y entonces lo que pasó fue que a partir de ahí, lo que he incursionado ya más como un pedimento de José P. Monegro, cuando fue 2 veces presidente de Abadina, que me pidió que lo ayudara con la coordinación de las transmisiones de radio y televisión, y así lo hice, así cumplí con esa labor. Presidente, ¿qué significó asumir la presidencia de un organismo como la ACD? Otro acontecimiento que yo no tenía pautado, porque a pesar de tener la experiencia y los años gremiales dedicados al ACD, no tenía yo la ambición de presidir el gremio. Porque yo lo que tenía era vocación, porque conocí y conviví con grandes íconos de la comunicación deportiva, que la vida me dio la oportunidad de compartir con un Max Reynoso, de compartir con un Billy Berroa, de compartir con Lilín Díaz, con Mendy López, tener uno como amigo a esas personas, de Juan Báez, uno compartir, ver a Jorgito Burnigar. Yo llegué a compartir en el parco, sentado en el parco con Fidencio Garris, y entonces Alvarito Albelo, en ese momento iba siempre, tuvo las transmisiones del Licey y siempre estaba ahí en el palco de prensa, en el gallinero, como le decían, al palco del Estadio Quisqueya, que era el ala izquierda, a donde están ahora los jóvenes, no el ala derecha. En el ala derecha no había palco de prensa. Palco de prensa para los periodistas que cubríamos el evento estaba en el ala izquierda, en la ubicación donde está el palco actualmente reconstruido. Entonces, me juramenté el ACD en el 93, en un gran grupo, en la presidencia de Reinaldo Boden Peguero. En el grupo estaba Fran Prat, estaba Julito Valdés, estaba Justo de la Cruz,
estaba Juan Carlos Vázquez, que en paz descanse, un periodista talentosísimo de deporte que lo malogró un cabo de la policía, le dio 2 balazos en las Américas, que venía de cubrir un evento de playero un jueves santo, un domingo santo en Boca Chica. Bárbara de León, Jessy Méndez, Napoleón Lerú, José Aníbal Recio, que tiene un cronista no vidente, ese grupo. Y entonces me juramenté ahí, de ahí comencé a ser parte del gremio, y llega un momento en que hay situaciones que te hacen crecer y asumir responsabilidades. El hecho de que no había como ninguna posibilidad, cuando tú te sientes marginado, a pesar de que tú tienes protagonismo en base a tu capacidad demostrada, pero que tú sabes que no están apostando a ti, que te están cerrando los caminos, eso quizás me hizo perseverar. Pero quien me hace a mí y me empuja se llama Leo López, que Dios lo debe tener en un buen lugar. Leo me dijo, ya está bueno, yo creo que tú debes ser presidente de la ACD. Yo le dije, Leo, me dijo, sí, yo apuesto a ti y vamos para adelante y yo te voy a ayudar. Y que sé que tú debes ser. En ese momento el presidente era Ramón Cuello Segura. Entonces, la primera reunión se hizo frente a Mauricio Báez, porque Leo jugaba los lunes baloncesto Mauricio. Participó Dalí Sánchez, Manuel Díaz, Leo y yo. Y después empezamos a reunirnos en el café de la Plaza Sanvil, de la tercera planta, cada lunes. Prácticamente un grupo, un comité, donde estaba Ildefonso Ureña, en donde estaba Tito Alcántara, Isaac Calvo, más lo que le estoy mencionando. Y así comenzó ese camino hacia la presidencia de la ACD, y aquí estamos, sirviéndole al gremio. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Ahí está nuestro director haciéndonos más señas que un tráfico. Pero que no quisiéramos ser puntuales con Américo. Algo que es hasta medio jocoso. Sentado aquí con nosotros, teníamos nosotros a José Pío Santana. Y Pío nos hablaba de algo que era la primera vez que uno entendía que se daba en el periodismo, y sobre todo en el periodismo deportivo, un cambio de un periodista por otro, que fue el caso de Enriquito Roja, que fue intercambiado por Américo Celado. Ahí estaba la situación de Osvaldo Rodríguez Uncar y el caso de Pío Santana. Ahí nos reímos muchísimo de la forma como Pío lo trató. ¿Nos puede Américo refrescar qué fue lo que realmente pasó y cómo te sentiste tú involucrado en ese cambio? Sencillo, Pío y Osvaldo hacen el programa La Última Jugada en 1990, y Osvaldo me ven en Mauricio Báez también, y me dice, nos vemos esta noche en el Play, tú vas a trabajar conmigo. Y yo empiezo a trabajar, yo hacía las entrevistas de dogao, después de los juegos en la capital. Ellos termina la temporada y se dividen para el 91, la temporada del 91, decidieron dividirse. Osvaldo comienza un proyecto, se llama La Última Jugada, La Clave del Juego, y Pío se queda con el nombre de La Última Jugada. Y entonces ahí viene el dilema de si Enriquito con quién va o con quién voy yo, porque Enriquito ya estaba buscando un espacio, nos sentábamos juntos siempre, una amistad de 40 años, la de Enrique y mía, que mucha gente no sabe, y me oyen que en Grandes los Deportes 5 minutos los viernes, y no sabe que esa amistad inquebrantable. Y ellos hablaron. Osvaldo se decidió, pero la decisión fue mía,
que yo dije, bueno, espérate, yo lo que soy es periodista, yo acababa de salir de la universidad, graduado en el 91, terminé el pensum en el 90, y entonces yo dije, con quién Osvaldo, yo puedo aprender un mundo, porque Pío locutor, muy buen locutor, bueno, digo, me fui con Osvaldo. Y entonces ahí ellos se intercambiaron, bueno, te quedaste con Enrique, yo con... Y ahí empecé yo a trabajar en la compañía Productores Asociados, que conformaron Osvaldo Rodríguez Uncar, Pedro Alejandro Rodríguez, Franchi Prats y Leo López. Bueno, yo ya, señores, en la parte final del programa, quiero aprovechar para agradecer al colega mexicano Edgar Acevedo, y estaremos contribuyendo con el canal TV Azteca de Baja California, en México. Debutamos ahí con una entrevista que le hicimos el pasado domingo a Junior Ley, que incluso Luis nos sirvió ahí de camarógrafo. La verdad que para mí un significado especial, un gran impacto tuvo la entrevista que le hicimos a Junior Ley, específicamente de su participación con el equipo Los Toros de Tijuana, y esa entrevista, y vamos a seguir contribuyendo con ese canal de México, TV Azteca de Baja California. Ya Enriquito, Ameriquito, en la parte final del programa, tú como presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, un mensaje, porque se quedaron muchas cosas en el tintero, hablar de la CD, otro tema muy importante, vamos a comprometer a Américo, aunque nos dio brega, pero yo la primera vez, yo creo que la segunda va a ser más fácil, para venir a completar otro tema, pero nos gustaría que Américo, un mensaje a todos los ACDistas y a los que no son ACDistas, esos muchachos jóvenes que vienen haciendo un gran trabajo, ya un mensaje de Américo en la parte final del programa. Primero, cogerlo a ustedes dos como ejemplo de buenos gremialistas. Ustedes son dos ejemplos de apoyar su institución en las actividades que se programan, siempre están atentos y diligentes a cooperar con su institución. Es una institución de 96 años, va a cumplir 97 ahora en marzo, y yo creo que lo que más se le puede pedir a los cronistas jóvenes es capacitarse. Lo que ustedes comienzan como un hobby y las facilidades que tienen hoy de las redes sociales, de iniciarse a comentar, a hablar de deporte por las redes sociales, y que llegan tan rápido a tener una acreditación en el estadio, que antes era muy difícil, y en el baloncesto y en todos los eventos nacionales, es que acompañen ese empirismo y esa pasión de hablar de deporte con capacitación. Es una herramienta que le va a facilitar mucho más el trabajo y le va a abrir caminos para que tengan una carrera más dilatada. Hay muchos que comienzan y se quedan creyendo que se la saben todas y una más, y tienen un camino muy corto porque tropiezan y chocan con una gran pared. Yo les pido que sigan capacitándose y que lo que les gusta le pongan interés y ganas. Bueno, señores, así nosotros llegamos a la parte final de este subprograma Historias de los Grandes Deportistas. Hoy conversando con el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, Américo Celado, a quien le agradecemos que haya sacado de su valioso tiempo para venir a compartir parte de su historia. Nosotros le invitamos para que el próximo viernes disfruten de otra entrevista con otro grande del deporte. Bye bye.